Buenas tardes. Apenas me van a regular el micrófono, gracias. Yo dije, sí traigo pilas, yo sí traigo pilas, pero no estábamos bien apropiadamente. Bienvenidos, bienvenidos. Qué grato podernos ver una vez más y saludar. Algunos de nuestros hermanos son ingenieros, por eso es que no están aquí. Están haciendo puentes. Gracias a Dios por los que pueden hacerlo. Bueno, eso forma parte de nuestra vida. Yo soy arquitecto, otros son ingenieros y una gran mayoría lo es el día de hoy. Así que excelente. Pero antes de iniciar, solo quiero hacer una mención que esta mañana recibí una grata noticia, una foto donde estaba yo en una alberca y era el bautismo de Iván. Hace 5 años fue ese día glorioso. Iván me estaba escribiendo, hace 5 años estábamos en una alberca nadando. No, no es cierto, estábamos, el único propósito de ese día fue obedecer al Señor y estar ahí agradeciendo por tantas oportunidades de ver la vida bien. Estamos también a punto de celebrar bautizos. Si tú estás en esa posición, por favor, háznoslo saber y de esta manera estaremos en la línea apropiada. ¿Sí? Hay una escritura en el libro de Jeremías, que es el capítulo 18, y es una de esas aventuras que podemos vivir el día de hoy de una manera virtual, pero Jeremías lo experimentó físicamente. Y este es uno de esos temas, continuamente necesitamos repetírnoslo. Un tema que tiene que ver con la vida espiritual, con las condiciones emocionales, con las circunstancias que vivimos, con aquello que deteriora nuestra persona y, ¿por qué no decirlo?, desfigura en ocasiones. Es un momento donde nuestra vida no puede alcanzar el valor total que tiene, porque tú y yo tenemos un enorme potencial que Dios ha colocado en nosotros. Pero debido a las vicisitudes de la vida diaria, nuestro entorno social, la vida familiar o la vida emocional, que cambian nuestros pensamientos, nuestra actitud, y hoy en todo lugar tenemos una gran cantidad de personas que no sabe hacer o qué hacer con su vida ni cómo superar los retos que tiene. Acabamos de orar por una mujer enfrentando una situación de violencia doméstica. Situaciones que van incrementándose y tristemente al escuchar tanta violencia parece ser que nos estamos acostumbrando a ella. Pero esto debería ser un escándalo, porque cuando una persona pierde su capacidad de tener control de sí mismo, es una amenaza seria para los que están a su alrededor. Pero a la vez genera heridas en otros que en ocasiones son muy críticas o difíciles de extraer. Heridas que pueden prevalecer por días o décadas. Y este es precisamente el tema que Dios está hablando a Jeremías, que tú y yo lo podemos apropiar para nuestras condiciones presentes. ¿Cómo vivir vidas libres de un antagonismo que desproporcionó conducta, nuestro carácter, se está cortando, que nos ha hecho cambiar nuestra estructura de relaciones? Muchas personas hoy, incluyendo creyentes, vamos a cambiar un poquito el micrófono, están viviendo tiempos difíciles. Si tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar y estamos enfrentando tiempos severos, gracias.
enfrentar su presente? ¿Qué seguridad tendrán de vivir mientras están en un proceso crítico? Quiero invitarte, si tienes Jeremías 18, 1 al 6, vamos a leerlo alternadamente y nos unimos en el verso 6. Y esta es una historia que se contó hace cientos de años, pero que sigue siendo una realidad el día de hoy. Tiene su misma explosividad, su mismo antagonismo, su propio poder para propiciar que las cosas cambien. Verso 1 y ustedes el 2 y sucesivamente nos encontramos en el 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de usted como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Dios es experto en hacernos comprender su palabra. Él no está limitado por un método, por una circunstancia. Dios tiene mil maneras. Él es el Dios creativo. El propósito de Dios es hacernos entender que Él sigue teniendo el control por encima de cualquier circunstancia o cualquier tiempo, cultura o lugar específico. Y siempre Dios va a tratar con la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana es la misma desde el día de la creación hasta el día de hoy. Podemos adornarla con cultura, universidades, títulos, posiciones, lugares de ubicación específica de donde habitamos, pero eso no realmente declara lo que es una persona. La naturaleza humana siempre es resistible, siempre tratará de hacer lo suyo como quiere y cuando quiere. Y de esta manera hace que en ocasiones las personas pierdan el valor para el cual fueron creadas. Delante de Dios, tú y yo tenemos un enorme valor. Hay un enorme potencial dentro de nosotros a la espera de ser liberado para alcanzar cosas grandes. Y a veces no creemos que dentro de nosotros existe esa capacidad porque Dios la ha colocado. Pero debido al entorno donde nos desenvolvemos, a veces perdemos la fisonomía espiritual que realmente somos. ¿Qué sucede? El Señor le dice a Jeremías: mira, ve al lugar donde vas a comprender lo que realmente es la vida, quien hace posible cambiarla, transformarla, y dónde es el lugar donde es posible hacer del barro algo valioso. Recuerda que tú y yo fuimos formados del polvo, y ese polvo aunado al agua se convierte en lodo o en el barro. El barro no tiene la capacidad de moldearse a sí mismo. Aun cuando tú y yo ya llegamos a cierta etapa, a cierta edad de nuestra vida, somos porque Dios ha intervenido a nuestro favor. Escuchábamos hace unos momentos de dónde nos extrajo el Señor, dónde metió su mano. Pero tú y yo todavía tenemos un proceso si queremos alcanzar. Vas a estar viendo parte de un video acerca de un alfarero. ¿Cuál es la alfarero? ¿En qué dedica su tiempo? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la herramienta que va a utilizar y de qué manera él tratará de colocar toda su atención? Porque el propósito del alfarero es
hacer del ordinario lo extraordinario. El propósito del alfarero es sacar lo mejor de ti para colocarlo como una obra maestra terminada. Tú y yo estamos en ese proceso formativo, pero a veces nos sustraemos de las manos del alfarero dentro de ese proceso que puede cambiar nuestro presente y nuestro mañana. Así que encontramos que el alfarero es una persona. Tenemos el barro que simboliza o representa nuestra relación que tenemos con él, es decir, el barro en las manos del alfarero. Y tenemos un elemento que desde la antigüedad continúa teniendo la misma función. Dos ruedas de piedra de madera horizontales que hace posible girar, y es donde el barro, al colocarse en el centro, va a tener ahora las manos expertas de quien nos creó y quien hace posible ir lo mejor de nosotros. Qué experiencia tan tremenda. Aquí probablemente voy a hacer un ladito para que lo puedas ir observando. Eso es lo que Jeremías estaba viendo, al igual que tú y yo hoy. En la casa del alfarero él llegó y observó, no preguntó. Estaba escuchando la lección que Dios le había dado y ahora gráficamente tenía esa impresión del por qué estaba ahí y cuál sería el mensaje que él comunicaría a su pueblo. Mientras lo ves, seguirá así por unos momentos esto. Pero, ¿qué sucede? El pueblo de Israel había perdido su identidad, se había desfasado, ya no era el mismo para rendirle honra y gloria a Dios. Al igual que hoy, muchas personas viviendo por condiciones de su presente lejos de la casa del alfarero. Creo que en la historia de mi vida, de toda mi vida cristiana, tal vez sean estos tiempos donde más se han aumentado condiciones en la gran cantidad de creyentes. Por un lado, tenemos una gran capacidad tecnológica que puede ayudarnos a extender, a colocar el mensaje, pero déjame decirte, la tecnología no sana, la tecnología no transforma. Lo único que puede hacer posible que un corazón herido sea sanado es en las manos de Dios. El único que puede hacer cambios radicales en una persona es cuando decide recordar, accionar y regresar al lugar donde conoció al alfarero. En el lugar donde su vida puede tener sentido, valor, dirección, propósito. Estamos viviendo tiempos demasiado rápidos, en una vorágine increíble de condicionantes o elementos que parecen en su rapidez ya desplazarnos y no nos damos cuenta. Pero cuando tienes la capacidad de ser objetivo, de sentarte y analizar las cosas, porque los medios hoy, su propósito es que no utilices tu capacidad intelectual. Los medios están coordinando de tal manera eventos, noticias, circunstancias, deportes, artistas, para que tu mente gire en torno a lo que ofrecen y no a lo que deberíamos tener una claridad, una concepción contundente de la realidad. Y mientras eso sucede, ¿qué debemos hacer? Cuando llegó Jeremías a la casa del alfarero, él observó algo muy importante. Mientras trabajaba con sus manos el alfarero, la pieza que tenía en sus manos, dice, se perdió. No se perdió como algunas personas desaparecen del panorama y no están perdidas. Resulta que andaban en la playa, que andaban con otras personas.
que andaban dando la vuelta. Qué tremendo, ¿eh? Ponen en riesgo a su familia, se perdió y bien. Lo que está diciendo Jeremías es que esa vasija perdió su esencia, se corrompió, dejó de ser lo que era. Y hoy eso estamos viviendo dentro como fuera de la iglesia. Una enorme cantidad de conflictos sociales. Personas perdiendo su identidad, por eso es que ves a la gran mayoría queriendo formar parte de algo, de alguien, de un grupo. Se cambian de peinado, se cambian de lugar donde viven, se tatúan, todo lo que quieran porque quieren ser parte de algo, de identidad. Algunas otras, tristemente, por la violencia, han dejado de ser lo que eran. El gozo que caracterizaba a las personas se sumó. Su salud, lo que propiciaba un gozo y su rostro pudiera resplandecer, ahora es todo lánguido, delgado, sin ganas de vivir, sin deseos de continuar. La vida ya se convierte en una monotonía que no tiene sentido. ¿Te das cuenta? El Señor siempre ha estado tratando con el, siempre toma la iniciativa. Él siempre va a buscar su creación porque nos ama. Y nos ama de tal manera que no escatimó absolutamente ningún recurso. Por eso envió a Jesucristo a buscar y a salvar a los que nos habíamos perdido. Pero dentro de nuestra relación con Dios existen momentos, nos desligamos de nuestro primer amor y empieza el punto de quiebra. Empieza el descenso porque hay otras cosas que nos llaman la atención. Empezamos a perder nuestro interés, nuestro vigor espiritual va disminuyendo y empezamos a formar parte de un contexto a nuestro alrededor. Porque si no somos una influencia a otros, otros son una influencia en nuestra vida. Si nosotros no alteramos el lugar donde estamos, otros están alterando nuestra vida y conducta. Si nosotros somos capaces de permanecer firmes y fieles a nuestras convicciones, otros estarán tan firmes en las suyas que nosotros seremos más vulnerables y cederemos ante la presión que está ahí. ¿Qué hacer? Dios conoce perfectamente tu presente y tu circunstancia. El mensaje que Dios estaba hablando a Jeremías para su pueblo como para ti, para mí hoy, aunque puede ser un tiempo de juicio más adelante, Dios está diciendo, nadie ha escrito todavía tu destino. Todavía hay esperanza para tu presente y tu mañana. Todavía existen oportunidades de cambio. Todavía hay una oportunidad que Dios nos da para cambiar nuestro presente y alterar nuestro mañana. Muchas personas prefieren aferrarse a su condición presente que buscar la oportunidad de tener un encuentro con Dios. El mundo necesita a Dios, pero no necesita un Dios religioso. No necesita una iglesia que solamente viva para el presente. La iglesia debe ser aquella que reconoce sus necesidades, que es vulnerable, que es débil, pero que puede tener la respuesta a un mundo en crisis. Dios se especializa en transformar vidas. Dios es capaz de hacer del ordinario, mencioné, lo extraordinario. Porque el propósito de Dios es extraer lo mejor de nosotros y llevarnos a un lugar, a una condición con una nueva naturaleza y una función específica para adorarle y servirle. Cuando tú vas, por ejemplo, a San Pedro, para los que están a través de las redes sociales, es un lugar de alfarería. Y cuando tú vas a esos lugares y tienes la oportunidad de accesar al taller donde están trabajando, te vas a dar cuenta que entras a un lugar polvoriento, feo,
Nada que ver con las oficinas. Y entras y ves montones de barro o de la tierra que va a ser barro y te percatas que la esencia del barro no es de gran valor. El valor se lo da la creación que el alfarero realiza. El problema de las personas es que han sido heridas, violentadas, han perdido su esencia y lejos de ir al taller del alfarero están buscando en otros recursos soluciones cuando no puede haber una libertad total. Nadie puede cambiar ni alterar tu presente mañana a menos que no sea Dios y su presencia. La calidad del barro va a determinar la vasija que saldrá de él. Déjame decirte, no estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos hablando de lo que colocamos en las manos del alfarero para que él trabaje. Y cuando tú colocas tu vida en las manos de aquel que es capaz de hacer cosas más allá de lo que pensamos, mira, la creación es la expresión de su gran sabiduría, poder. La expansión cada día nos revela la infinita capacidad de Dios para crear las cosas. Génesis 2:7 nos dice que Dios creó del polvo al ser humano. Que entonces Él sigue teniendo la capacidad de hacer posible lo imposible. La medida en que tú y yo le entreguemos nuestro presente al Señor puede determinar la joya preciosa que saldrá siempre y cuando estemos dispuestos, disponibles, como sumisos a lo que Dios tiene reservado. Dios tiene algo que me agrada tanto. Dios es paciente. Dios es paciente conmigo, déjame decirte. Dios no trabaja deprisa. Dios trabaja con un proceso lento, poco a poco. Él no va corriendo como nosotros. Él no hace las cosas en serie. Él utiliza todas las circunstancias a su favor. A veces nosotros creemos que la rapidez es sinónimo de perfección. Dios no. Hace unos días mencioné que Dios preparó a Juan el Bautista durante 30 largos años. Escucha bien. 30 largos años tomó a Juan el Bautista llegar a ser el precursor de Jesús. ¿Y sabes cuánto fue el tiempo de servicio de Juan el Bautista? Entre 6 a 8 meses. 30 años de ardua preparación para tener un trabajo de 6 a 8 meses. Dios no tiene prisa. Dios nos ama y Dios desea invertir tiempo colocando sus manos sobre nosotros. ¿Cómo lo hará Dios? Lo gráfico que estamos observando es una rueda. Hay dos. La rueda de abajo es el motor que impulsa a hacer a la rueda superior dar las vueltas apropiadas. Es lo que imprime la velocidad, la fuerza con la que se va. Pero déjame decirte algo antes de continuar. Dios nunca colocará más fuerza de la que tú puedas soportar. Dios nunca va a hacer girar más la rueda de la vida porque Él conoce cuándo, cómo y dónde somos capaces de soportarlo. La rueda superior es la rueda de la vida, donde Dios permite que gire a una velocidad determinada. Y ahí es donde las cosas empiezan a tomar el rumbo. Dios trabaja a través de procesos.
Y los procesos no nos agradan porque toman tiempo. Los procesos son espacios definidos para ir logrando o ir avanzando etapa por etapa. Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, nada obra para bien. Dice, y sabemos. Y sabemos. Eso recuérdalo siempre. Dios nunca exenta nuestra capacidad intelectual de la fe. Ambas están completamente en armonía. Dios trata en nuestros procesos donde habrá personas a nuestro alrededor que a veces son gratas o ingratas, duras e inflexibles, personas con un alto grado de explosividad, personas con una boca peor que el sepulcro, relaciones caóticas, difíciles. Pero Dios no va a propiciar que continúe porque sabe hasta dónde eres capaz de soportar ese proceso. Pero Dios lo va a permitir porque es parte de lo que va a formar tu vida. A veces queremos huir del lugar donde estamos y es precisamente donde Dios quiere que estemos. Dios sabe cómo tratar conmigo, Dios sabe cómo tratar conmigo. Somos tan distintos. Pero el proceso de Dios no puede ser eludible. Tú no puedes pretender crecer y madurar en la vida cristiana a menos que no estés dentro de esos procesos. El barro, mientras más moldeable, más fácil se encuentra en las manos del alfarero para darle la forma. Tú y yo hoy tenemos solo una pequeña vista de lo que nuestra vida quiere hacer. Y aquí tenemos un problema en la actualidad, donde queremos hacer un uso de propuestas de la nueva era, propuestas espiritistas. ¿Cómo me veré dentro de 10 años? ¿Qué estaría haciendo dentro de 5 años? ¿Cómo me veré si de la compañía? Y empezamos a tener escenarios que no deberían estar dentro de nuestra capacidad porque no somos llamados a visualizar eso. Somos llamados a creer que Dios tiene un plan y un propósito y en fe establecer que lo que Dios tiene es lo mejor para ti y para mí el día de mañana. Hoy estamos enseñando a decir, si usted piensa bien, se va a sentir bien. No me digas. Si usted declara, lo recibe. Si usted afirma que usted va a ser un vencedor, entonces todas las cosas van a incidir para que usted sea un vencedor. Wow. ¿De verdad nos creeremos esas mentiras? ¿De verdad las creeremos? Respire, exhale. Respire, exhale. Y usted entonces tiene vida plena. No entiendo. De verdad. Cuando tú aspiras, estás brindándole una gran cantidad de oxígeno a tu cerebro. Por eso es que hay un sentir distinto, pero no porque exista una fuerza sobrenatural trascendente que haga un cambio. Los que no conocen a Dios están en una desventaja en relación con nosotros, porque no conocen la verdad. Y es nuestra responsabilidad comunicarles la verdad. Pero cuando tú y yo conocemos la verdad, cuando nuestra vida no va como quisiéramos, cuando hemos perdido el rumbo, cuando nuestra vida no es lo que fue, cuando no hay gozo, cuando no tenemos paz, cuando nada nos conforma, es un tiempo para que tú entonces puedas pensar en ir y visitar al alfarero. No para ir a comprar, no para ir a observar, no para
la iglesia, cantar, levantar las manos, llorar y decir ya está todo bien. Eso no es cierto. Es cuando decides que el barro sea moldeado por las manos expertas del alfarero. Y entonces lo mejor estará por venir. Cuando tú vas al taller, tiene dos áreas definidas, el taller. Pero entonces entras a la oficina y está su galería. Cerámica brillante, texturas preciosas, colores vívidos. La obra maestra es consumada. En otras palabras, tú y yo tenemos solo una parte del panorama. Dios tiene en su mente la obra completa, total. Pero mientras no estemos en las manos del alfarero, no habrá cambio posible. Somos tan valiosos que hemos olvidado que el valor lo brindará la mano del alfarero para darnos la libertad, la textura, la figura, lo que realmente debemos ser. ¿Cuántas personas cansadas, en conflicto, en necesidad y pidiendo un consejo, buscando quién puede cambiar su presente? El maravilloso alfarero puede hacerlo. Tú eres una evidencia contundente de lo que Dios puede hacer cuando le permitimos colocar sus manos en nosotros. Dios no ha terminado conmigo. Filipenses 1:6, si lo tienes. Es tremendo. Porque el que comenzó la obra, fíjate bien, el calificativo, buena obra. Dios nunca hace cosas malas. Todo lo que Dios creó, dice la Biblia, es bueno. Solo hay una palabra para colocarte en el contexto correcto en Génesis. Dice que lo único que no es bueno es que el hombre esté solo. Eso es lo único. Y todo lo demás, todo lo que Dios creó es bueno, como su voluntad santa, agradable, perfecta. El apóstol Pablo coloca estas palabras para recordarle a la iglesia que mientras estemos en las manos del experto alfarero, su obra continuará día a día a través de las condiciones que vivimos. Tú y yo no estamos exentos de enfrentar dificultades. De hecho, el libro de Proverbios dice que el hombre con el hombre se abusa. Es decir, las personas tienen una gran aportación a nuestro favor. Nuestro trato con ellos puede ser en un conflictivo momento, pero también puede propiciar que nuestro carácter emerja, que se forje el carácter que necesitamos, y esto va a colocarnos en la firmeza del propósito que Dios tiene para ti. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito, pero Dios es un Dios de oportunidades. ¿Tendré que vivir con esta condición el resto de mis días? No. ¿Soportar todo lo que llevo toda mi vida? No. El secreto de la vida abundante en el Señor es entregarnos en sus manos. Y Él entonces iniciará con sus propias manos tu proceso. La rueda girará a una velocidad determinada, pero habrá momentos en cómo va a girar. Él sabe dónde imprimir fuerza. Yo estaba viendo un video acerca de cómo hacer vasijas. Precisamente lo estaba viendo por lo que el Señor estuvo hablando conmigo esta semana.
Y en ese tutorial, un maestro dice, la fuerza que tú aplicas al barro definirá si es capaz de soportarlo o no. Y tienes que ir humedeciendo paso a paso ese proceso para que se moldee de tal manera que la figura que esperas se realice. En ocasiones, déjame decirte, la única humedad que nuestro cuerpo o nuestra alma, nuestro espíritu va a tener son las lágrimas que broten de nuestros ojos a veces. El salmista dijo, mi pan de día y de noche fueron lágrimas. Dios hizo de un pastor un rey. Qué tremendo. Ser reyes, pero no queremos el. Por eso ves cuando dices, somos reyes y sacerdotes, yo digo, de verdad. ¿Recuerdas el proceso de David para llegar a ser rey? ¿Recuerdas? Dios siempre tuvo un propósito con David, pero Dios nos va revelando paso a paso en su proceso lo que Él espera. No lo dice desde un principio porque entonces desistiríamos por la carga que representaría, por el temor de enfrentarlo. Dios sabe dónde colocar su dedo para extraer lo mejor. Dios quiere hacer la mejor versión de tu vida. Y no estoy hablando que debemos tener varias versiones, estoy hablando del modelo que Dios puede hacer, que es único para la gloria de su nombre. ¿Qué hacer? Si Dios tiene un propósito, dice Jeremías 29:11, porque yo sé, puedes verlo si gustas, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dios siempre tiene un propósito definido. La pregunta es, no es lo que Dios tiene, es qué tan dispuestos nosotros estamos a permitirle, como al barro, estar en el centro donde Él puede hacer de su obra lo mejor. Un proceso es doloroso. No puedo decirte que un proceso será de alegría, de felicidad, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Lo que hace a una cerámica de gran valor es el trabajo invertido, la paciencia del alfarero y los procesos que se requirieron hasta alcanzar el horno de fuego para soportar la temperatura más elevada y entonces salir lo que el alfarero sabía que iba a salir. Pero los procesos son ineludibles. No podemos saltarlos. No hay opciones. Los procesos siempre serán parte formativa de tu vida. A veces cantamos, Señor, quiero ser el barro en tus manos. El barro. Cuando cantamos tú y yo, necesitamos cuenta lo que estamos cantando. Es tan agradable decir, Señor, toma en tus manos mi vida. Quiero ser como el alfarero. Y entonces empiezas a experimentar una gran cantidad de condiciones. Dices, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pediste? Y luego decimos, no, mejor siempre no, Señor. Pero sabes, cuando decimos, quiero ser como tú, Señor, cambia mi carácter. Quiero ser un reflejo tuyo para que todos puedan saber que eres tú quien habita en mí. Dios va a propiciar que tu vida se convierta en un espejo de Él, pero el proceso será una realidad. ¿Cómo hacían antes los plateros?
¿Cómo sabían los plateros que la pureza de la plata había llegado al momento idóneo? Hoy se tienen esos mecanismos de medición para conocerlo, pero en la antigüedad solo había uno. Y los plateros calentaban de tal manera la plata que la impureza empezaba a separarse. Lo no compatible era retirado. Y el platero llegaba y observaba la plata fundida. Los ayudantes, los aprendices decían, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo sabemos que la plata ya llegó a su nivel, a la pureza? Y decía el maestro orfebre, el platero, cuando mi rostro se refleja en la plata, llegó a la pureza. Yo he aprendido algo a lo largo de estos años. Prefiero estar en las manos del Señor que en mis propios caminos. Prefiero decirle, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres, que hacerlo a mi manera. Muchos años me equivoqué, perdí y destrocé todo lo que tenía que destrozar, pero aprendí una gran lección. En la casa del alfarero hay vida en abundancia. En la casa del alfarero hay disciplina, hay un proceso, pero si estoy dispuesto a seguir, Él me sostendrá. Cuando el proceso esté alcanzando o estés en medio del proceso, recuerda, Él te levantará. Lo acabamos de cantar, Él te fortalecerá, porque Él sacará lo precioso de lo vil. Cuando tú y yo lleguemos a su presencia, te vas a dar cuenta que en el cielo no hay a medias. Son obras maestras completadas. Porque la perfección solo puede estar donde está el eterno Dios perfecto. Jesús así lo declaró. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un buen día. Si tu vida no es todo lo que quieres, o si hoy estás enfrentando momentos donde tu vida no, insatisfacción, falta de visión, ausencia de gozo, dolor, aquí estoy. Y si tú lo haces, solo puedo garantizarte una cosa: Dios cumplirá su palabra. Lágrimas podrán salir o brotarán, pero si algo Dios promete es que hará de ti lo mejor. Dios es experto en hacer posible lo imposible. Cuando nadie hace posible las cosas, Dios lo puede hacer posible. Cuando la ciencia no puede cambiar un corazón, Dios lo puede transformar. Cuando nadie puede dar por una persona algo, Dios lo dio todo por salvarnos y hacernos vidas nuevas. Es nuestro tiempo. Tenemos el lugar más seguro donde podemos estar. Y Jesús dijo, en la mano de mi Padre nadie los arrebatará. Si no estás contento con tu vida, no son las circunstancias, no es tu entorno, es tu necesidad de ser cambiado en otra persona. Nuestro entorno solo va a ser como un espejo que va a evidenciar quiénes somos y de esta manera darnos cuenta que si no tenemos amabilidad, amargura está inundándonos, rechazo, odio, insensibilidad, cuando estamos carentes de gozo, de vida, son las señales más claras de decir, no fui creado para vivir en dolor ni en tristeza, fui creado para servir, agradar y adorar a Dios. Y Dios espera que nosotros le conozcamos para decirle, Señor, entra en mi vida y cámbialo todo. Voy a invitar a ponerte de pie conmigo. Yo he estado meditando estas semanas sobre
Hay un canto que no lo vamos a entonar, que solamente debo decirte, un canto que a mí me gusta mucho, porque hemos perdido también los mensajes apropiados de la palabra. Hoy se han vuelto muy sentimentales, muy románticos. Ya no sabes si le estás cantando a la novia, al esposo, a la esposa, no sabes. Pero cuando hay cantos que son emanados de la palabra, de experiencias que se han vivido, de tiempos donde las personas han experimentado crisis, Dios, como mencioné en su rueda, hace posible que en esos procesos salga lo mejor. Y a veces de tu circunstancia un canto, brota una enseñanza. Y este canto me agrada porque dice, no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, mi Padre escogerá la senda que es mejor. Esa es una de las más difíciles oraciones que he hecho en mi vida. No te digo que la hagas, pero sería la mejor. Porque cuando tú le dices, Señor, no como yo quiero, elige tú. Y debo decirte que mi Padre amoroso siempre va a elegir lo mejor para mi vida. No es como en los cumpleaños. ¿Qué quieres que te regale? ¿Qué te gustaría? Por el contrario, cuando tú le dices, Señor, lo que tú tienes reservado te va a sorprender. Porque es más grande, más amplio, más abundante, más excelso, exuberante de lo que has pensado. Dios siempre sorprende porque es un Dios de las grandes sorpresas. ¿Por qué no decirle hoy, Señor, mi matrimonio, mi vida personal, mi vida relacional, mi vida espiritual, Señor, mis hijos, mi casa, mi presente, Señor, no encuentro razones de vivir. Mis respuestas para las personas son ásperas, son críticas, son duras. Señal de que necesitamos un cambio. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y eso es algo personal. Señor, no es cómo decirte las cosas. Es decidir en tus manos, Señor. Porque sabemos que en la rueda de la vida es el laboratorio donde tú estás trabajando, Señor. Donde las circunstancias serán medios para propiciar al barro la pureza. Señor, ayúdanos a vivir por ti, para ti, Señor. Sobre la faz de cuántos heridos, cuántos cargas, cuántos en problemas o necesidades, cuántos sin gozo. Es el momento. Aquí estamos, Señor. Tus manos expertas superan mis capacidades. Te entrego mi presente, Señor. Mas toma mi mano para continuar adelante en estos procesos. Y sea tu perfecta voluntad definiéndolo, Señor. Porque tus pensamientos son más altos que los míos, Señor. Gracias, porque puedo descansar en ti. Y puedo saber que aun cuando condiciones me impacten y no puedo entenderlas, tú sigues teniendo el control de ellas, mi Dios.
Y la rueda seguirá girando hoy el resto de mis días. Y quiero ser esa valiosa vasija para honrar y exaltar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Transfórmame, Señor. Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. La oportunidad de permitirnos reunirnos, Señor. Derramar nuestro corazón en adoración y escuchar el consejo de tu palabra, dirigiéndonos hacia tus brazos de amor, para ser transformados de día en día. Y aun cuando las circunstancias generan ciertas condicionantes, estamos seguros que no están fuera de tu control, Señor. Muchas gracias, porque tú tienes un cuidado amoroso, especial por aquellos que amas y te amamos, Señor. Padre, hoy iniciamos la semana en tu casa, donde hay abundancia, en el lugar donde estamos completos, donde nada nos falta, porque tú eres la fuente inagotable de nuestra vida, la esencia misma de nuestro ser, Señor. Y hoy, agradecidos, regresamos a nuestro hogar por todas tus bondades y fidelidades
por todo lo que nos permites experimentar, disfrutar y recibir de tu mano, Señor. Sigue enriqueciendo nuestra vida espiritual. Ayúdanos a compartir a otros este mensaje sublime de amor, de libertad, poder, de vidas transformadas por tu gracia. Y Señor, prospera nuestras labores. Danos la capacidad, la creatividad para implementar acciones nuevas y aún, Señor, para realizarlas con efectividad. Guárdanos de riesgos, de peligros y accidentes, mi Dios. Y te damos gracias por las citas divinas que tú vas a preparar, Señor, y compartir a otros la más grande noticia. Tú vives, tú eres Rey, tú eres Señor, y tú tienes en tus manos nuestro presente y mañana. Gracias, Padre Celestial. Bendícenos y permítenos regresar a casa con el gozo de tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Oh, mi Cristo.